idea el día de hoy es que podamos, al principio, hablar un poco del trauma complejo. Históricamente se ha entendido el trauma como algo particular, o sea, como algo que le pasa a esta persona y que tiene que ver con su historia, no algo que le pasa a muchas personas y que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y esto, que parece un juego de palabras, es una diferencia tremendamente significativa en relación con cómo entendemos el trauma, porque entonces entendemos que la violencia está vinculada al trauma y que en todos los lugares donde hay violencia debemos sospechar que vamos a encontrar trauma. Y en todas las personas que han vivido trauma debemos sospechar que hay violencia. Evidentemente no todos los casos de trauma surgen por una experiencia de violencia, ¿no? O sea, alguien puede estar en un accidente de tránsito, por ejemplo, y chocar, y no necesariamente vivir violencia, pero muchos de los procesos de trauma, y sobre todo de trauma complejo, como hablaremos hoy, están vinculados a la violencia. Bueno, ¿qué es esto entonces? ¿Conoces a alguien que haya tenido una infancia infeliz, una infancia difícil? Mucha gente, ¿no? Lamentablemente, eh, tanto los niños y niñas de la guerra como los niños y niñas que crecen en condiciones de desprotección, maltrato, violencia, con padres que consumen sustancias, en, por ejemplo, comunidades que son racializadas, etcétera, están, digamos, con un alto riesgo de ser personas que viven con trauma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Le debemos a dos investigadores, uno es el doctor Van der Kolk y otra es la doctora Judith Herman, entre otros, haber puesto el acento en estos factores que hoy entendemos como, o llamamos, experiencias adversas en la infancia. Y que en la formación en trauma nosotros vemos a profundidad. Ahora, por tiempo, podré comentar muy poquito sobre ello, lamentablemente, ¿no? Pero, ¿qué son las experiencias adversas en la infancia? Son vivencias que un niño, niña o adolescente eh, vive, sobre todo niños o niñas hablando de esto, y que van a afectar significativamente su salud física, mental y vincular en la adultez. Y es que hace algunos años en Estados Unidos se comenzó a realizar un estudio en personas que están en una clínica digamos, de trabajo con problemas vinculados al peso, ¿no? Y entonces a alguno de los directores de esta clínica se le ocurrió eh, estudiar por qué ciertos pacientes no cambiaban y otros sí. ¿Qué es lo que hacía que ciertas personas tuvieran una gran dificultad para el cambio, ¿no? Y así es como se pensó en estudiar la infancia de ciertas personas y vincular el estudio de la infancia que habían tenido estas personas con, digamos, los signos, síntomas de salud o enfermedad que tenían en la adultez. Entonces, a partir de este estudio, que es el primer estudio sobre experiencias adversas en la infancia que se hace, los investigadores se dieron cuenta de que las personas que habían tenido una infancia donde había habido más violencia, maltrato o abandono, eran personas que de adultos tenían más problemas físicos, mentales, conductuales, vinculares, peores relaciones de pareja, etc. Entonces, es una de las primeras veces, no la primera, pero una de las primeras veces en las cuales se vincula la violencia con el trauma. Esto es un antes y un después. Y para nosotros, en el círculo, que como sabes, llevamos muchos años estudiando y cruzando la relación entre la violencia y la salud mental, entre la paz y la construcción de paz y la salud mental. Luego, para quien desee por correo, podemos enviar algunas de nuestras publicaciones al respecto. Esto es fundamental, ¿no? Por eso hace muchos años comenzamos a estudiar el trauma y comenzamos a trabajar sobre él desde una perspectiva que ya habíamos iniciado hace tiempo, ¿no?
tuve la suerte de trabajar con algunas poblaciones que fueron traumatizadas eh, y, y descubrir no solamente la gran resiliencia que las personas tienen cuando se vinculan al trabajo de enfrentamiento activo de la violencia, sino también de descubrir los tremendos efectos que el trauma produce en las personas, ¿no? Entonces, este estudio que se hace, ¿no?, en 1998 nos permite entender el trauma como un proceso complejo, multifactorial y a largo plazo. Y nos permite poner el acento en un fenómeno muy importante que quiero compartir contigo y que tiene que ver con la adaptación al trauma. ¿Qué significa adaptación al trauma? Bueno, que cuando un niño o niña viven traumas, viven una experiencia traumática, eh, es probable que tengan un funcionamiento disminuido y difícil en otras áreas de su vida, por ejemplo en la escuela, por ejemplo en las relaciones sociales, porque a partir de la experiencia de trauma, toda la energía psíquica y todos los recursos del sistema nervioso comienzan a ponerse al servicio de la adaptación a esa situación de estrés constante. Es algo así como si nuestro sistema nervioso dijera, vale, acá lo importante es sobrevivir. Es más importante sobrevivir que jugar, es más importante sobrevivir que estudiar, es más importante sobrevivir que, ¿no?, disfrutar. Entonces, esto hace que muchas veces encontremos que los niños y niñas que viven experiencias adversas en la infancia tengan un mal funcionamiento en el colegio, dificultades vinculares, que a veces se interpretan como problemas estrictamente pedagógicos, pero que en realidad muchas veces son producto de un sistema nervioso que está intentando adaptarse al trauma. Es muy importante tener en cuenta además que aunque esto es una adaptación y aunque todas las conductas vinculadas al trauma deberíamos entenderlas como una adaptación, es decir, no deberíamos preguntarnos entonces ¿qué le pasa a una persona que tiene, por ejemplo, un consumo eh, eh, problemático de drogas en la adultez? Si no deberíamos preguntarnos qué le ha pasado a esta persona, cuál ha sido su historia. Y este cambio del qué le pasa al qué le ha pasado, al qué le ha ocurrido a esta persona como para llegar aquí, tiene mucho que ver con la adaptación. Las conductas muchas veces, el consumo de sustancias, de violencia, las dificultades de relación, son en muchos casos lo único que las personas han podido hacer para poder tolerar el tremendo estrés que ha supuesto vivir en una familia donde había un constante maltrato o abandono. Entonces las cárceles están llenas de personas con trauma. Los institutos de menores están llenos de personas con trauma. Aquí en Europa, los centros de chicos migrantes están llenos de chicos con trauma. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿desde dónde estamos pensando el trauma? Si nosotros seguimos pensando el trauma solamente como algo que afecta individualmente a las personas, entonces los procesos de acompañamiento en trauma están incompletos, ¿no? Yo hace poco hablaba en un reel, porque a veces me parece importante también hacerlo de esa manera, sobre cómo para Judith Herman, por ejemplo, el poder es una cuestión tremendamente relevante en el trabajo con el trauma, ¿no? Y si las personas no pueden recuperar el empoderamiento después de un trauma, es muy difícil que logren sentirse dueñas de su proyecto de vida, ¿no? Entonces, en síntesis, eh, todo lo que vemos en las personas que han vivido trauma es producto de esta adaptación a un ambiente hostil, ¿no? Y deberíamos entonces, repito, más que preguntarnos qué le pasa, preguntarnos qué les ha pasado, qué les ha sucedido, ¿no? Eh, En adultos, como parte de ese mismo fenómeno, muchas veces encontramos que hay una gran dificultad para reconocer su propia historia de trauma, ¿no? Muchos adultos que han tenido una infancia tremendamente violenta con padres alcohólicos, que los golpeaban o que los abandonaban, tienden a decir cuando les preguntamos, oye, ¿cómo ha sido tu infancia? No, pues he tenido una infancia muy feliz, mis padres fueron muy buenos, me dieron todo, ¿no? Siempre estaban conmigo. Es decir, esta
este recuerdo, digamos, no es lo que ocurrió, evidentemente, pero es una forma muchas veces de poder continuar viviendo, de poderle hacer frente a la vida después de una infancia muy difícil. Y es normal también. Pero esto es muy relevante en el acompañamiento del trauma porque tendremos que saber entender estas respuestas cuando realmente percibimos que hay experiencias adversas en la infancia. Em, Hay instrumentos para poder medir el nivel de experiencias adversas que una persona recuerda, ¿no? En la formación los vemos, pero realmente es básicamente intentar observar diferentes áreas de la vida y que tienen que ver con lo que llamamos hoy el apego, ¿no? Porque seguramente has escuchado el apego, la teoría del apego, hoy de alguna manera está un poco, digamos, está en boga de algún modo, eh, y me da, la verdad, mucho gusto que lo esté, aunque creo que muchas veces es importante revisar la manera en la que se entiende y se habla sobre el apego, porque se lo hace de una manera bastante poco específica, muy laxa, ¿no? Y eso a veces puede ser, aunque es positivo, también puede representar un enorme problema, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con apego? Bueno, el apego básicamente es la experiencia que tiene un niño, niña, y que es compartida también por los padres, de mayor o menor confianza, cercanía y sobre todo, esta es la palabra clave, disponibilidad del otro, ¿no? Entonces, el apego es una precondición para el desarrollo sano. O sea, ningún niño puede desarrollarse de manera sana si no tiene un apego seguro en el hogar, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque los mamíferos humanos tenemos un desarrollo de nuestro sistema nervioso extrauterino, o sea, nacemos con un sistema nervioso que no está completo al atravesar el canal de parto, en otras palabras, o al atravesar el canal de la cesárea, ¿no? Es decir, que vamos a tener que pasar mucho tiempo fuera del vientre materno en relación social con otros, mientras nuestro cerebro todavía no ha consolidado del todo sus canales neuronales. Y esto es muy relevante para los seres humanos porque el apego es fundamental para lograr que ese cerebro pueda relacionarse, consolidarse de una manera sana, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que el sistema nervioso de los padres y de los niños está vinculado y conectado, ¿no? Y que los padres también enseñan a ese niño a conectar su propio sistema nervioso a través de su conducta, ¿no? Lo van modelando, como decimos digamos, desde la psicología conductual, de alguna manera. Entonces, el apego seguro y la proximidad es una necesidad para sobrevivir en un niño, no es opcional. Un niño necesita en otras palabras, de su papá, de su mamá, de su familia o de alguien que cumpla estas funciones para poder crecer sano. ¿Qué significa el apego internamente? Bueno, muy sintéticamente hablando, cuando un niño tiene la capacidad de ser escuchado, expresa las necesidades y ante esta expresión de necesidades hay alguien que escucha y que es sensible a ellas, o sea, por ejemplo, un niño llora, hay una mamá, un papá o alguien de la familia que lo escucha, que lo atiende, que le dice, hey, ¿cómo estás? Que juega con él, que lo mira, etcétera. No hace falta que esté hiper contento ni que juegue con él, simplemente está disponible, ¿no? Está sensible a eso. Entonces lo que ocurre es que el niño adquiere la experiencia de ser visto, ¿sí? De existir, de estar ahí, ¿no? Y esto es muy importante porque a partir de esta experiencia de, ok, yo, yo soy visto por alguien, hay otros a mi alrededor, hay una presencia a mi alrededor, el niño comienza con la repetición de estas conductas a poder hacer cierta predicción de lo que va a pasar. Entonces el niño dice, si yo lloro, pues alguien va a venir, ¿no? A, a mirarme o a coger en brazos y etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que el ambiente para el niño se vuelva predecible, ¿no? Un ambiente seguro, un ambiente con normas, un ambiente donde la familia tiene un horario, donde las personas se comunican, donde hay un reconocimiento de los demás, es predecible para el niño. Y esto es muy importante para el sistema nervioso central para organizarse, que el ambiente sea predecible, ¿no? Entonces, ese ambiente predecible, que no hace falta que sea idéntico, ¿no? Sino que hayan
ciertas pautas, hace que el niño pueda anticipar eventos, ¿m? Y sentirse seguro. Es decir, la seguridad es producto de esta capacidad de predecir lo que va a ocurrir en el ambiente. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo predecir lo que va a pasar? Porque a veces las personas están y a veces no están. Que entonces mi capacidad para regularme y para decir, bueno, me calmo, porque ahora va a llegar mamá o va a llegar papá, se ve interrumpida. Y yo me mantengo en un estado de constante alerta o de constante amenaza. Ocurre, por ejemplo, cuando un niño no solamente no es escuchado ni visto, sino que además estas necesidades se desatienden francamente. Este proceso se vuelve aún más grosero y más evidente. Entonces, acá es cuando empezamos a hablar de un tipo de apego, que puede ser, por ejemplo, a veces, que puede ser un apego seguro, pero que también puede ser ansioso y que también puede ser desorganizado en muchos casos, ¿no? Lo importante es que esta relación de apego, cuando hay un apego desorganizado, muchas veces las personas desarrollan lo que llamamos un trauma complejo, ¿no? ¿Y qué es el trauma complejo? Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre el trauma simple o el trauma complejo. El trauma complejo es un trauma que no ocurre en relación con un elemento o un evento dado y sobre todo que no ocurre generalmente en la adultez, sino que es producto de la exposición de un niño a, atención, múltiples acontecimientos traumáticos, como el impacto a largo plazo de tal exposición. Esto es una persona que en una edad muy delicada de su desarrollo, que son los primeros años de la infancia, y que tienen que ver con lo que he comentado sobre el sistema nervioso central, además de, por supuesto, lo que implica la infancia en términos de vulnerabilidad y demás, vive una serie de eventos traumáticos y que están vinculados a el maltrato infantil, lo que podríamos llamar maltrato activo o pasivo, ¿no? El maltrato activo que puede ser el golpear, el insultar, el chantaje, la violencia sexual, ¿no? Eh, el, por ejemplo, un niño que es violado o que a un niño al que se le obliga a realizar prácticas sexuales con adultos, o niños que pueden ser prostituidos, o por ejemplo la violencia física, ¿no? Esto lo vemos en niños que han sido golpeados sistemáticamente, ¿no? O niños a los cuales se les ha castigado, por ejemplo, dejándolos sin comer, ¿no? Muchas veces esto se detecta en los hospitales, ¿no? Cuando un niño va al hospital con politraumatismos, ahí se detecta que está sufriendo violencia física, ¿no? En la infancia. Y por esto es que para nosotros en el Círculo es muy importante que las instituciones estén informadas en trauma, ¿no? Que los hospitales, que las clínicas, que las escuelas estén informadas en trauma. Nosotros aquí en la formación tenemos un apartado específico para eso, la formación en trauma, porque creemos que uno de los factores más importantes en poder cambiar el mundo y disminuir el sufrimiento de las personas tiene que ver con el poder detectar el trauma. ¿Mm? Pero si no podemos detectar el trauma, entonces estas personas continúan viviendo con esas condiciones durante muchos años, lo cual agrava, ¿no? La situación. Entonces es muy importante que las instituciones estén informadas en trauma para el círculo. Eh, También otras condiciones como puede ser, por ejemplo, el consumo de drogas en la familia, por ejemplo, la pobreza extrema, en niños, eh, entre otras. Entonces, estas situaciones de trauma complejo, es muy importante que entendamos que lo que es fundamental acá no es el evento, sino la experiencia. Es decir, para una persona tener un familiar alcohólico puede ser el inicio de un trauma complejo y para otra no. Es la experiencia lo que permite distinguir eso. Pero obviamente, ¿no? En la medida en que encontramos más factores de experiencias adversas, hay más probabilidades de sufrir un trauma complejo. ¿Mm? Eh,
Como decíamos recién, esto es muy importante en relación con lo que voy a decir ahora. Yo voy a hablar de 3 intervenciones fundamentales, pero es muy importante digamos, que podamos entender esto, ¿no? Como decía recién, cuando un ambiente es impredecible, cuando un ambiente es peligroso para un niño, cuando un ambiente es terrorífico, ¿no? La sociedad en la que vivimos muchas veces romantiza la niñez, ¿no? Y nos brinda una etapa, una idea, ¿no? De que la niñez es una etapa hermosa, no para todos, ¿no? Muchos de las personas con las que yo he trabajado dicen, yo no querría volver a mi niñez. O sea, mi niñez no es un lugar agradable para mí ni un lugar seguro, ¿no? Pues este tipo de experiencias en la niñez, lo que hace, como decíamos recién, es que los niños tengan que dedicar un montón de recursos para sobrevivir, ¿no? Imagínate lo que implica para un niño arreglárselas para no ser golpeado por su padre o por su madre. Encontrar, ¿no? una manera de comunicarse con ese padre o esa madre para no ser golpeado, ¿no? O encontrar una manera de comer o buscar personas de la familia o del barrio que le den de comer cuando no hay que comer, ¿no? O la relación que desarrolla este niño con las instancias de salud, ¿no? O sea, todo lo que el niño tiene que hacer muchas veces para sobrevivir, ¿no? Y esta ausencia de corregulación por parte de los cuidadores produce, como decíamos, dificultades de regulación. Hay un apego inseguro en el 80% de los niños maltratados y eh, esto implica algunas consecuencias, ¿no? En las personas. ¿Cuáles son? Bueno, primero, como sabemos, las consecuencias del trauma complejo implican dificultades emocionales, dificultades en la cognición, dificultades en la regulación de impulsos también, ¿no? Dificultades en la autoimagen, ¿no? Estas son 4 de algunas de las más importantes consecuencias, ¿no? Una autoimagen pobre, ¿no? Una imagen de sí mismo como alguien desprovisto de recursos, como alguien poco valioso, eh, una imagen fragmentada también de sí mismo, en donde a veces vemos una fragmentación de la sexualidad, ¿no? En las personas. Es muy común luego de un trauma complejo, ¿no? También dificultades emocionales, dificultades para el control de impulsos. El cerebro de una persona con trauma, eh, al estar en un nivel constante de alerta, eh, hay una dificultad para que las zonas vinculadas a la planificación puedan comunicarse de alguna manera con estas zonas que captan la alerta, ¿no? Entonces, muchas de estas personas tienen una gran dificultad para el control ejecutivo, es decir, para la capacidad para hacer algo y tomar decisiones sobre sus propias emociones, de postergar, de refrenar, ¿no? Sus impulsos. También dificultades vinculadas al consumo de sustancias, es muy común encontrar, eh, que pueden ir desde el consumo de alcohol o cigarrillos como drogas legales hasta otro tipo de drogas, sí. Por eso es que en muchos países como Estados Unidos se están desarrollando ya protocolos en los que se vincula directamente la experiencia del sinhogarismo a un muy probable trauma. Quien está en la calle consumiendo drogas duras, muy probablemente ha tenido trauma y es que las estadísticas indican básicamente eso, ¿no? Bien, ante estas consecuencias vinculadas al autoconcepto, a la cognición, ¿no? Al consumo de sustancias, a la regulación del afecto, entre otros, ¿no? Hay algunas intervenciones que se han desarrollado, ¿no? Hace aproximadamente unos 40 años que en el mundo del acompañamiento y el tratamiento del trauma se comenzaron a desarrollar intervenciones basadas en, digámoslo así, como nuevos paradigmas de atención, entendiendo el trauma como una experiencia colectiva, una experiencia bastante común, una experiencia adaptativa, como he dicho, y una experiencia además que está muy vinculada, y es importante que entiendas esto, muy vinculada a, a la activación de zonas
del cerebro que se relacionan con la percepción del peligro. Y que algo de lo que encontramos en casi todas las personas que han vivido trauma, hay diferencias, pero algo que encontramos en casi todas las personas que han vivido trauma, por no decir en todas, es una desregulación de la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que, digamos, que es algo así como el detector de humo, ¿no? De nuestro cerebro. Es la parte de nuestro cerebro que se encarga de avisarnos cuando algo, cuando está pasando algo peligroso. Las personas que viven con trauma complejo están viviendo constantemente con una amígdala hiperactiva y no logran calmar esa amígdala. Y el no poder calmar esa amígdala hace que muchas veces lleguen a conductas, como hemos dicho, compensatorias, que a veces puede ser fumar en exceso, tomar alcohol, entrar en comportamientos peligrosos, como una manera de lidiar con algo que en realidad no entienden. Y ocurre que los tratamientos convencionales, muchas veces al no integrar el trabajo físico o el trabajo con la interocepción es esta capacidad para sentir el propio cuerpo, para poder entrar en contacto con lo que ocurre dentro de nosotros mismos, con nuestra respiración. Por ejemplo, si yo ahora te invito a respirar y a llevar tu atención, por ejemplo, a la respiración unos momentos, a mantenerte ahí, por ejemplo, intentar captar cómo te sientes en este momento, qué sensaciones hay. Lo que se activan son partes de tu cerebro vinculadas a esa interocepción, la capacidad de monitorear lo que pasa dentro y sentirlo. Y lo que sabemos hoy por hoy es que la interocepción es un canal que está mucho más posibilitado para calmar la amígdala que el córtex prefrontal, que es una zona en la que solemos tomar decisiones. Entonces, una persona que se pone a pensar en lo que ocurrió, se pone a hablar de lo que ocurrió y se pone a buscar soluciones, no va a poder calmar su amígdala, porque no hay una vía directa de relación entre estas partes y la amígdala. Pero sí hay una vía directa entre la interocepción y la amígdala. ¿Qué significa esto? Que los tratamientos sobre el trauma actualmente lo que hacen es integrar el aspecto sensorial, somático, la conciencia plena, porque es una forma de calmar la amígdala, de tocar y vincularse con la amígdala. Desde luego que este trabajo es un trabajo estratégico y no por hacer una práctica, digamos, de yoga o de mindfulness o somática, uno está trabajando con el trauma, ¿no? Pero es cierto que estas prácticas utilizadas desde un enfoque adecuado, coherente y con objetivos claros, son prácticas que tienen un gran potencial. ¿Cuáles son las intervenciones entonces que encontramos en muchos de los trabajos? Voy a hablar hoy de tres que son muy importantes. La primera es, y lo voy a hacer siguiendo a Lawson et al, la primera es la reparación de la alianza. La segunda es el desarrollo del funcionamiento reflexivo. Y la tercera es la mejora de la motivación. Ocurre que en las personas que han vivido trauma, es importante, y sobre todo en el trauma complejo, en el que me voy a centrar específicamente cuando hablo de estas tres intervenciones para el trauma complejo, es muy importante trabajar sobre la manera en la que las personas se relacionan con los demás, la forma en la que confían en los demás o no, la forma en la que se protegen dentro de un vínculo o no. A esto le llamamos la alianza, ¿no? Una alianza que está presente en la vida cotidiana con muchas personas y también en el trabajo de acompañamiento, ¿no? Esa alianza está. Y también es algo que, como te darás cuenta, está vinculado a las alianzas que este niño o niña en su infancia pudo o no, o de qué manera pudo realizar, ¿no? Entonces, va a ser muy importante en el acompañamiento poder trabajar en lo que llamamos reparación de la alianza. Ahora hablaremos más de eso. En segundo lugar, el desarrollo del funcionamiento reflexivo. El funcionamiento reflexivo es la capacidad para poder entender qué sentimos y también poder darnos una idea de lo que sienten los demás, para poder hacernos una imagen del otro, su experiencia, y también poder entender la propia nuestra y poder separar ambas cosas. En las personas con trauma complejo, el funcionamiento reflexivo
está, digamos, funciona de manera problemática. Y cualquier proceso de acompañamiento en general tiende a trabajar sobre el funcionamiento reflexivo. En tercer lugar, la mejora de la motivación. Como producto de toda esta historia infantil, las personas con trauma complejo son muy reacias al cambio. Tienen una gran dificultad para tolerar muchas veces la frustración que implica someterse a un proceso de cambio. Entonces va a ser muy importante trabajar sobre la motivación. Estas son vías comunes a lo largo del proceso y elementos que pudiéramos llamar independientes de mejora. ¿Qué significa independientes? Que es imposible prácticamente que podamos lograr un avance sostenido sin un trabajo en la motivación. Aunque tú trabajes en la reparación de la alianza, aunque trabajes en el funcionamiento reflexivo, si no hay un trabajo en la motivación, entonces va a ser muy difícil el avance. Pero si tú trabajas la motivación, le dices a las personas, bueno, mira, le propones objetivos, abordas las dificultades para hacer ciertas cosas, trabajas el funcionamiento reflexivo, pero no hay un trabajo con la alianza y la relación, muy probable que el proceso también sea incompleto. Por tanto, decimos son elementos independientes y generalmente todos deben ser trabajados, todos deben ser, digamos, logrados e indagados de cierta manera. Me gustaría que podamos hablar un poco sobre la dificultad para establecer una alianza segura que muchas personas con trauma tienen. Además está decir que si un niño o una niña ha vivido una infancia de violencia y de dificultad, es muy probable que tengan una gran dificultad para sentirse seguro más adelante, ¿no? Entonces, los vínculos inseguros, desorganizados, las relaciones de pareja problemáticas, muchas veces las dificultades para lidiar con los demás en el trabajo, en el colegio, en otras áreas, son característicos en adultos con, con trauma complejo, ¿no? Es común que veamos, por ejemplo, relaciones de pareja problemáticas, es común que veamos cambios a veces de trabajo, también, digamos, constantes, eh, y, y esto tiene que ver también con lo que produce el trauma complejo. Y es que las personas tengan una visión del mundo como un lugar peligroso, un lugar en el que no pueden confiar, un lugar inseguro. Un niño que, como hemos dicho, no puede establecer eh, el contexto como un espacio predecible, un espacio del cual puede esperar ayuda, tiende a desarrollar una experiencia de constante, digamos, lucha o huida ante eh, su entorno, ¿no? Y esta visión del mundo peligroso, con desconfianza y aprensión, las personas las van a traer a los contextos de acompañamiento también, ¿no? O sea, la van a traer en relación con el médico que los atienda, con el docente en el colegio, con el terapeuta, con el psicólogo, psicóloga, con quien sea. ¿Y qué suele ocurrir en estos casos? Bueno, primero, es muy común la transferencia negativa. Es decir, es muy común que si tú trabajas con personas que han vivido este tipo de trauma, las personas, no estoy hablando de transferencia en un sentido psicoanalítico, sino el hecho de que las personas, no en ese sentido estrictamente, ¿no? Sino el hecho de que las personas tienden a tratarte a ti muchas veces de una manera descontextualizada con el presente. O sea, muchas veces un chico que ha vivido trauma complejo te puede tratar a ti si eres su maestro, ¿no? De una manera que tú no consideras lógica, ¿no? Si, ¿por qué esta persona me trata de esta manera? ¿No? ¿Por qué está tan a la defensiva? ¿Por qué es tan suspicaz? ¿Por qué es tan irónico? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué no me cuenta lo que ocurre? ¿No? Y esto es porque esta persona, las personas con trauma complejo, suelen tener en estos vínculos profesionales también, como en otros, esta transferencia negativa, es decir, tratarte
en relación cómo han sido tratados o están acostumbrados a vincularse en función de su historia, ¿no? Y es muy importante entender eso, ¿no? Y significarlo como eso. Es muy común también que en el establecimiento de una alianza, que es muy importante para poder, por supuesto, trabajar, es decir, tener una alianza de confianza, una relación de confianza con las personas, la mala interpretación, es decir, que tú digas algo y las personas entiendan otra cosa, ¿no? Que la persona con trauma complejo entienda otra cosa, o, o y ¿por qué? Bueno, porque esto tiene que ver con el punto que trataremos más adelante, ¿no? Pero que es eh, esta capacidad de reflexividad o de reflexión que las personas tienen para entender lo que el otro está sintiendo o incluso para expresar o entender lo que ellos sienten, ¿no? Malinterpretar a los demás, ¿no? Y va a ser muy importante en el acompañamiento poder no tomarte literal, ¿no? La literalidad es una muy mala idea en el tratamiento en general y en el tratamiento con trauma en particular, ¿no? De quedarnos muy literales, muy atentos a lo que se dice y no tanto a cómo se dice o a lo que siente la persona que dice esto, su historia, ¿no? Y vamos a encontrar también muchas respuestas de acercamiento, alejamiento o de lucha o huida también en las personas. Muchas veces vamos a encontrar que ante ciertas conversaciones hay un silencio enorme, a veces puede que nos sintamos atacados, ¿no? Esto es normal, ¿no? Entonces es muy importante, y acá es donde viene la clave de esta intervención, esta primera intervención en trauma complejo de la que estamos hablando. Acá aparece la importancia de entender esto como la reproducción de una manera de relacionarse que las personas tienen en general en el vínculo profesional. Y entonces, esto significa que a lo mejor, y las investigaciones de Lawson parecen indicar que sí, ese mismo vínculo profesional puede ser un camino para reflexionar, para trabajar y para sanar la manera en la que la persona realiza alianza afuera, si podemos trabajar con él. Evidentemente, una persona que trabaja con trauma y no ha hecho un trabajo personal o está capacitado para esto, pues no va a poder hacer ese trabajo, ¿no? Pero puede hacerlo si tiene, ¿no?, un entrenamiento, ¿no?, adecuado. Entonces, una relación de apoyo basada en la seguridad, una relación consistente, donde podamos ser afectuosos con las personas, donde eh, podamos tener un contexto predecible, ¿no?, donde yo como acompañante pueda ser predecible, respetuoso, amigable, empático, puede alterar patrones arraigados que están basados ¿en qué? En todo lo contrario, en la manipulación, en la inseguridad, en el maltrato, en la desconfianza, ¿no?, en la violencia, en la superioridad, ¿no?, en la humillación. Y muchos de los vínculos profesionales, a veces, sin, queremos pensar que sin mala intención, cuando no son conscientes del poder profesional, pueden terminar produciendo mucho daño. Porque lejos de empoderar a las personas, los desempoderan, ¿no? Entonces, la primera intervención tiene que ver con construir una alianza segura, ¿no?, con las personas. Y entonces, esto significa, o lo llamaremos aquí, reparar la alianza. ¿Qué significa reparar la alianza? La idea de reparar hace referencia a que en esta relación profesional que yo tengo con las personas, que viene a trabajo con el trauma, yo puedo establecer un vínculo tan sano y tan claro en el cual podamos hacer lo siguiente, ¿no? Podamos tener problemas y resolver esos problemas. Y esto es lo más importante. Una relación de reparación de la alianza no se trata de no tener problemas en la consulta, sino de tenerlos, hablar de ellos, empatizar y resolver. Entonces, poder pasar de la sintonía a la ruptura y separación y volver a lograr una sintonía después de eso. Entonces, si yo puedo en consulta reparar
el vínculo. Si, por ejemplo, cuando estoy con una persona, la persona se siente herida por algo que estamos hablando, o hace una transferencia negativa, o es suspicaz, y yo puedo reparar esa relación en consulta, entonces es muy probable que la persona pueda también elaborar el modelo interno que tiene con las relaciones fuera de la consulta también y examinar sus capacidades personales. Esto, en otras palabras, significa no podemos aprender algo que nunca hemos hecho con nadie. Y el trabajo de acompañamiento es precisamente ese lugar específico y privilegiado en el que eso es posible hacer. Entonces, este poder reparar la alianza implica algunas etapas que ahora voy a mencionar. Y cuando encontramos una situación de ruptura en la relación dentro del trabajo de acompañamiento, lo primero que tú puedes hacer como profesional es reconocer la ruptura. Es decir, reconocer que hay un problema y que la persona se ha sentido herida o no tiene ganas de hablar o se siente desconfiada, ¿no? Y aceptar, por ejemplo, la responsabilidad de tu parte. Poder, eh, por ejemplo, reconocer que el otro se siente enojado en consulta y también reconocer que esto es producto de la experiencia de trauma complejo, no tomártelo personal, reconocer que está enojado contigo, poder aceptarse alguna responsabilidad tuya, de tu parte, por algo que dijiste, tal vez por decirlo de alguna manera, por no llegar a tiempo, por no haber dicho lo que la persona escuchaba o esperaba escuchar, y poder empatizar. Vale, entiendo esto que te pasa, entiendo cómo se siente el, el haber esperado o el sentirte no entendido o el no sentirte escuchado por mí. Poder empatizar y aclarar cualquier malentendido. Y muy importante, explorar temas asociados. Por ejemplo, si esto te pasa en otras circunstancias. ¿Te pasa esto en otras circunstancias? ¿Esto que ha pasado aquí te pasa? ¿Y qué sueles hacer tú? Entonces, esto nos ayuda, como ves, a primero reparar la alianza de trabajo, pero además a poder aprender en un lugar seguro a que las cosas se pueden romper, pero se pueden arreglar. Se pueden volver a arreglar. Y esto es fundamental para desarrollar esta confianza en las relaciones que está alterada en el trauma complejo, ¿no? Entonces es el uso de la relación profesional para reparar la alianza, ¿eh? O sea, no se trata de no tener rupturas, sino de aprovechar esas rupturas para poder repararlas, ¿no? En segundo lugar, y esto es mucho más conocido, ¿no? Las personas con trauma complejo tienen dificultades en el funcionamiento reflexivo, es la segunda intervención de la que hablaremos hoy. ¿Qué significa? Dificultades para distinguir entre su mundo interno y su mundo externo, lo que yo siento y lo que los demás sienten. Usualmente tienden a confundir, ¿m? Y piensan que los demás están enojados, que los demás están, por ejemplo, sintiéndose de una manera cuando en realidad es algo que les pasa a ellos o a ellas, ¿no? Hay una dificultad para distinguir, ¿no?, su mundo y el de los demás. Una dificultad para expresar, ¿no? Muchas veces cuando les preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? Bien, mal, les cuesta, ¿no?, poner palabras a las experiencias, a las sensaciones, ¿no?, eh, de su mundo interno. Y el proceso de acompañamiento va a implicar mucho esa exploración, ¿no? Y poder tocar las emociones, ¿no? Y darnos cuenta de qué estamos sintiendo, expresarlo, ¿no? También en nosotros poder expresarnos de una forma estratégica para permitir que las demás personas puedan entender cómo nos sentimos. Entonces, cuando una persona tiene un funcionamiento reflexivo adecuado, puede colaborar, puede, por ejemplo, puede colaborar porque puede entender lo que el otro siente. Oye, ¿necesitas ayuda? ¿Mm? Oye, necesito ayuda, ¿no? Te puede pedir ayuda, por ejemplo. Y también puede superar dificultades vinculadas al trauma o promover la resiliencia, entre otros, ¿no? Por eso nos interesa estimular el funcionamiento reflexivo. ¿Y cómo podemos hacerlo cuando trabajamos con las personas? Este segundo elemento, ¿no? Primero podemos ayudar a verbalizar los pensamientos y estados internos de las personas. Podemos preguntarles, ¿no? Oye,
¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Cómo es esa sensación? ¿Dónde se siente? ¿De qué manera se siente? ¿En qué lugar del cuerpo se siente? ¿A qué se parece? ¿No? Es decir, esto no estoy preguntando por preguntar, lo que estoy haciendo es intentar promover esta capacidad de reflexionar sobre tu estado interno. ¿No? Y a su vez, promoviendo un apego seguro, ¿no? Eh, Ayudar a verbalizar es mucho más importante que decirle al otro cómo creemos que se siente. Oye, me parece que te sientes así. O supongo que te sientes de tal manera. Pero muchas veces nos encontramos con personas que tienen dificultades para expresar, ¿no? lo que, eh, lo que sienten, ¿no? Entonces, ahí va a ser también muy importante a veces el poder establecer hipótesis sobre lo que sienten. Y aquí puede ser útil el decir, oye, me parece que te puedes estar sintiendo de esta manera, ¿no? O me da la impresión de que a lo mejor piensas esto, o creo que esto te puede haber ocurrido, o creo que esto puede haber sido difícil, ¿no? Es decir, fíjate cómo siempre hay un creo, me parece, pienso, nunca doy por seguro, es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis con el fin de que las personas puedan verbalizar sus pensamientos o estados. ¿No? Y para esto es fundamental el entrenamiento personal, ¿no? Nosotros siempre recomendamos a las personas que trabajan en estos aspectos eh, en cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen alumnos que han vivido trauma, que puedan también hacer prácticas de mindfulness, de yoga, otras prácticas vinculadas a la interocepción, porque esto nos ayuda a entender cómo nos sentimos, a ponerle un lenguaje al interior y a poder entender también yo la diferencia entre lo que yo siento y siente el cliente. ¿No? Y poder también modelar. Modelar significa que yo soy, digamos, como un ejemplo del cómo se habla de las sensaciones, ¿no? Recordemos que los clientes aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos que hay que hacer, ¿no? Si yo soy, y esto hay una enorme evidencia sobre ello, si yo soy una persona flexible, plástica, que puede hablar de lo que siente, que no tiene miedo a mencionar cuando ha habido un desencuentro, un problema, las personas aprenden a hacerlo, ¿no? Pero si yo no soy capaz de ponerle nombre a lo que siento, y soy rígido, si estoy a la defensiva constantemente, si necesito siempre dominar al cliente, entonces también estoy modelando eso, ¿no? Eso es muy importante. Y muchas veces, desde una actitud eh, de rigidez, se pretende lograr, ¿no? La flexibilidad, desde una actitud inquisitiva, se pretende lograr el perdón, y hay una gran dificultad en ese aspecto. Por eso es muy importante el entrenamiento personal en términos prácticos, ¿no? Prácticas de mindfulness, de yoga, por supuesto, la psicoterapia, entre otras, nos ayudan profesionales que trabajan con trauma conocerse a sí mismos y poder modelar esas experiencias. Pero para esto es muy importante antes haber establecido una alianza de apego seguro, ¿no? O sea, decir, lo primero es lograr la confianza. No importa el tiempo que te lleve, es más importante establecer una relación de seguridad y confianza antes de hacer cualquier otra cosa. Y a veces en el mundo acelerado en que vivimos, nos pasa porque lo vemos en clase con los profesionales, queremos como resultados inmediatos. Y esto es precisamente lo que le pasa a las personas que han vivido trauma, que les cuesta esperar, les cuesta esperarse, les cuesta relacionarse con la dificultad. Por eso nosotros como profesionales tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Eh, de la importancia de cultivar en nosotros aquello que estamos intentando promover en las demás personas, ¿no? Nosotros acá en el círculo a veces tomamos un poco de lo que enseña John Kabat-Zinn en el mindfulness y decimos, nunca le pidas algo a una persona que no has hecho ese mismo día, ¿no? Pero aquí podríamos traducirlo como no, no, no puedes promover una relación en los demás que tú mismo no tienes eh, contigo mismo, ¿no? Por ejemplo. Y desde luego, una relación con uno mismo no es suficiente, ¿no? Pero es una condición necesaria para un trabajo adecuado. Bueno,
Por último, quisiera tratar y hablar un poco de las dificultades de motivación y que tienen que ver con que a menudo las personas con trauma complejo tienen dificultades para comprometerse con el proceso, para cambiar, ¿no? Y esto está vinculado, ¿no?, a la baja tolerancia a la frustración, es decir, a la dificultad para estar con el malestar. El sistema nervioso, por esta dificultad para predecir, eh, no ha aprendido, ¿no?, a confiar en la espera. De los chicos que tienen una buena tolerancia a la frustración, hay una gran cantidad de evidencia sobre los resultados positivos en la adultez de las personas que tienen una buena tolerancia a la frustración, que pueden esperar, ¿no? Personas que pueden esperar tienden luego también a poder, pues, establecer planes a largo plazo, postergar, tienen un mejor control ejecutivo. Entonces, en el trauma complejo encontramos este problema, ¿no? Y esto se suma además a la culpa, a la dificultad para el autocuidado. Muchas personas que han sido abusadas sexualmente se sienten culpables también por eso, por no haber hecho lo suficiente, por no haber sido más perspicaces, etcétera, ¿no? Y para el autocuidado. Por tanto, es un trabajo permanente el de la motivación. Y motivación no significa que vamos a estar como obligando a las personas, sino que la idea es tratar de entender el proceso de cambio y tratar de acompañarlo adecuadamente, ¿no? Um, Algo importante, ¿no?, es trabajar con el cambio basado en valores más que en metas rígidas a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Que no se trata tanto de ponerse metas vacías, sino de pensar en cuál es el tipo de vida que a la persona le gustaría tener. ¿Mm? ¿Qué tipo de vida me gustaría a mí tener a futuro? ¿Qué tipo de vida considero yo posible y valiosa? ¿Mm? Eh, Esto me permite ir más allá de eh, conductas en las cuales solo hay una especie de mandatos, ¿no?, personales a los que las personas intentan adscribirse porque se supone que eso les va a hacer bien. A veces las personas, al indagar sobre qué es lo que realmente quieren, nos permiten encontrar respuestas muy interesantes, ¿no? Eh, en relación con el trabajo, con la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, centrarnos más en valores que en metas rígidas. También apoyar la falta de cambio o cambio lento. Cuando una persona no puede cambiar o cambia lentamente, el poder apoyarlo, el poder decir, vale, eso también es posible, ¿no? Un cambio lento también es posible, también está bien, no hay una velocidad para el cambio, ¿no? No hay una necesidad de cambiar ya, ¿no? Y que tú seas consciente de esta dificultad para cambiar también es parte importante del cambio, ¿no? O sea, yo a veces suelo decir que la parte más importante de un cambio es advertir las dificultades para cambiar. Esa es la parte más importante. Porque si tú no adviertes tus dificultades para cambiar, entonces no estás teniendo en cuenta lo que te puede llegar a pasar cuando intentes cambiar, ¿no? Entonces, advertir las dificultades es algo muy importante. Advertir que me cuesta o advertir los obstáculos para el cambio es muy importante. También validar las preocupaciones. Es lógico que te sientas así, entiendo que te sientas así, es normal que sientas temor al cambio, ¿no? Es normal que esto te dé miedo. ¿Mm? Es una postura mucho mejor que la de decir lo que hay que hacer, ¿no? A mí me gusta mucho el recomendar el asumir una mente de principiante y transferir el rol de experto al cliente. Una vez un alumno en clase me preguntó, bueno, ¿cómo podemos hacer para promover un ambiente seguro con una persona que ha vivido trauma? Y mi respuesta fue, y la comparto, fue pues preguntándole, ¿qué necesita para sentirse seguro? ¿Qué necesitas tú para sentirte seguro? Es decir, no se trata de que yo sea el experto, sino de que yo te pueda transferir a ti el papel de quien sabe, porque esto es lo que permite, ¿m?, precisamente reparar la alianza, ¿no? ¿Qué sientes tú? Y muchas veces a mí me han dicho, oye, pues fíjate que no me había dado cuenta de que yo siempre pregunto cómo tengo que hacer, pero pues yo tengo la respuesta antes, ¿no? A veces yo digo, tú tienes la respuesta, ¿cuál es? Y es una forma también de trabajar lo que Judith Herman llama, una de las profesionales más importantes en trauma, seguramente la conoces, su texto Trauma y Reparación es muy importante,
el empoderamiento. No hay una recuperación del trauma sin empoderamiento. No hay. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que a ti te viene bien? Entonces, asumo yo la mente de principiante. Y una postura más empática, más colaborativa y flexible, ¿no?, ante esa falta de cambio, ya lo hemos comentado. Para cerrar, algunas recomendaciones para profesionales implicados de quienes vean este seminario Open School y estén vinculados al trabajo con trauma. Bueno, primero es fundamental poder establecer una relación segura, basada en el respeto, en la escucha y el apoyo. Esto implica una ética, ¿no?, básica, un entrenamiento, por supuesto, una clara responsabilidad profesional, etcétera, ¿no?, donde las personas puedan sentir que tienen un ambiente predecible, ¿no? En segundo lugar, poder distinguir entre el trauma simple y trauma complejo, poder digamos, involucrarme en esta diferenciación sobre el trauma es muy importante porque no son iguales y tienen divergencias, ¿no? También en el trabajo con los clientes, promover experiencias de regulación emocional a través de técnicas como el mindfulness, la exposición tolerada, o sea, la exposición poco a poco, ¿no?, dentro de lo que llamamos aquí ventana de tolerancia, ¿no?, la formación, la comprensión. O sea, si no hay prácticas de interocepción, entonces el trabajo se queda en un recuento de la historia y eso es un trabajo que sabemos es incompleto, ¿no? Construir un apego seguro mediante límites saludables, límites a los horarios, ¿no? Trabajar con personas que tienen trauma complejo no significa tolerar todo lo que ocurra y no tener límites y perdonar todo y tratarlos como si fuesen pequeños niños, sino al contrario, ¿no?, empoderarles y también hacerles saber que nosotros también tenemos tiempo, merecemos respeto, cultivar la sinceridad, la comunicación abierta, ¿no? También que puedas ser capaz tú de revisar tu propia historia de apego, ¿no? Revisar tu historia, y es importante, esto lo vemos muchas veces en las sesiones de trabajo, en la formación, tú hacer un trabajo personal, ¿no? También cultivar, muy interesante que tú puedas cultivar, si eres un profesional vinculado al trabajo con el trauma, prácticas como el mindfulness, como el yoga, como el qigong, entre otras prácticas que te ayudan a esta relación con tus sensaciones, emociones en el cuerpo, y que permiten luego modelar en los estados internos, ¿no? Asumir un papel empático, pero con responsabilidad, ¿no? O sea, poder entender lo que le pasa al cliente, pero también eh, tener una serie de normas y reglas de juego, ¿no? También mantenernos lo más que se puede en el presente, eh, pero también promover el perdón, poder pasar página de las experiencias con el tiempo es muy importante, ¿no? No se puede superar un trauma si uno vive anclado en el pasado, es un principio básico. Y por último, una formación y actualización constante. Y te agradezco mucho nuestra presencia en el seminario y te invito a estar conectado en nuestras redes sociales. Gracias a todos.